¿Qué es para ti la terapia transgeneracional y por qué es importante y de qué manera nos puede servir para mejorarnos la vida? Nada nace de la nada, todo se transmite de la energía. Si lo queremos ver por el punto de la biología, si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual, Es como que juntas programación neurolingüística, tarot, o juntas todo. Y yo dije, wow, ahí me explotó la cabeza, ¿no? Todos los dones y los talentos nuestros, Jorge, se los debemos a nuestros antepasados. Yo siempre había escuchado que dicen que somos más parecidos a los abuelos que a los padres. ¿Vale? Perpetrador y víctima al final se conectan abuelos y nietos. Lo que ha ocurrido en otras vidas es lo mismo que ha ocurrido en la familia. La familia es un teatro. Nuestro propósito es nuestro, es de nuestro árbol generacional, nuestra misión de vida. ¿Qué hay de todo esto? ¿Esto es lo que quieres para el resto de tu vida? Si esto es así, es la muerte en vida. ¿Sí? Hay linajes que llevan un karma acumulado tan potente que la única manera de solucionarlo es... ¿Cuál ha sido el caso más impresionante que has visto respecto por ejemplo, al árbol transgeneracional? Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Alberto Lozano, terapeuta con más de 10 años de experiencia en el campo del desarrollo personal, la psicoterapia y el estudio del árbol genealógico. Alberto es el creador del método Liberación Genética, una terapia que trabaja directamente con las memorias transgeneracionales, el lenguaje y las emociones reprimidas. Hoy nos acompaña para revelarnos las claves para liberar nuestro árbol genealógico y utilizar esa información como una verdadera herramienta de crecimiento y transformación personal. Prepárate porque lo que vas a escuchar tiene el potencial de cambiar tu vida y tu historia por completo. Alberto, bienvenido a este espacio. Es una ocasión muy especial porque estamos inaugurando, este se trata del primer capítulo del podcast de Manifestadores. Nosotros hace un año hicimos un podcast y le hemos querido dar un cambio de cara porque precisamente mi objetivo con este podcast y con estas charlas que vamos a tener y que espero que puedas unirte a varias de ellas, es que juntarme con personas que han manifestado éxito en algún aspecto de su vida, ¿no? Para mí el éxito consiste en pasar del punto A al punto B, ¿no? Y yo quiero, aparte de hoy conocerte un poco más en profundidad y que me cuentes un poquito, pues, cuál es tu expertise y en qué cosas tú eres experto, más allá de todo esto, a mí también me gustaría conocer al Alberto Lozano, cómo Alberto Lozano pasó del punto A al punto B en su vida, cómo llegó a tener, pues bueno, este éxito o a poder dedicarse a lo que él quería y a lo que él le gustaba, ¿no? Bueno, te doy la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Y me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Qué es para ti el éxito? Bueno, yo en primer lugar también te agradezco a ti el invitarme para compartir tu espacio, tu nuevo canal, además, tu emprendeduría en este sentido. Para mí es un honor también formar parte del primer capítulo, porque no, es un privilegio grande y encantadísimo también de ver tu éxito. Hablaremos de él, ¿no?, a partir de ahora, pero ver cómo tu éxito se materializa también en tu trabajo, que lo veo diariamente, y en la comunidad que estás formando y organizando. Bueno, para mí el éxito, ya que yo soy lingüista de profesión, soy filólogo, que viene de la palabra salir, viene de exeo, en latín significa salir, es salir airoso, es salir entero y sano de cualquier situación, ¿no? Para mí el éxito es conseguir que una persona te pueda decir, como por ejemplo en mi caso, que te pueda decir me ha salvado la vida o me ha cambiado la vida radicalmente, tu hora de trabajo, tu clase, tu terapia, tu consulta, ¿no? Y conseguir un beneficio en la persona, para mí es un éxito que ver la metamorfosis o el cambio en una persona, o lograr un objetivo que nos genere satisfacción, porque al final es para uno mismo la satisfacción, ¿no?, de ver cómo el trabajo, la vocación, pues tiene un resultado positivo y que además genero un beneficio que puede cambiar vidas en las personas y mejorar muchísimo más el estilo de vida o el nivel de vida o la salud muchas veces, o el ámbito económico, ¿no?, que podemos hablar mucho de esto. Para mí el éxito es el feedback que obtenemos de los demás, que lo que hacemos está alineado con
con un don nuestro, con un talento y además dar un resultado positivo. ¿Cómo empezó a tener éxito Alberto? ¿Quién era el Alberto? Yo siempre me gusta hablar, ¿no?, de que todos nosotros tenemos una vieja versión, ¿no?, una versión 1.0 y probablemente ahora seas la 2.0, la 3.0. Bueno, ¿cómo era el Alberto, la historia de Alberto antes y cómo diste el salto, ¿no? ¿Cómo para ti, qué fue lo que te hizo cambiar o darte cuenta de cómo poder materializar o cómo poder avanzar hacia esa vida que querías? Bueno, ahí hay una historia larga que vamos a sintetizar, por supuesto, lo voy a abreviar. Es una historia larga, pero a la vez común. No es solo la historia que me puede haber ocurrido a mí. Esto le ocurre a la mayoría de los mortales y además en una edad avanzada, en una cierta madurez, ¿no? Yo reconozco un Alberto curioso, inquieto, muy inteligente, muy estudioso, muy aplicado, pero también muy fiel a la familia. Un Alberto mecanizado, ¿no? Con muchas lealtades, con muchas fidelidades familiares, trabajando en algo que a sus padres les hacía feliz o felices, con una vida que a los padres les hacía felices también, y que en un momento de la vida todo eso, el universo, Dios, quien sea, ¿vale?, me lo arrebata o me lo intenta quitar por completo, ¿no? Empieza a derrumbarse, ¿no? Esos son 39, 40 años, esta metanoia famosa que hablamos en el hombre, ¿no? Este cambio que hacemos en el ecuador de nuestra vida, cuando en lugar de sumar años ya los vamos restando, ¿no? Es justo ese momento en el que todo lo a mi alrededor, todo mi entorno empieza a tambalearse, se derrumba por muchos motivos: salud, matrimonio, familia, trabajo, todo se viene abajo, y me doy cuenta de que hay una inquietud interna que me pregunta: ¿esto es lo que quieres para el resto de tu vida? Si esto es así, es la muerte en vida, ¿sí? Si no cambias, de alguna manera algo te empujará a cambiar, ¿no? Y ocurrió en un año en concreto que todo se vino abajo, ¿no? Entonces tuve o la epifanía o la gran suerte, yo no le diría suerte porque al final es como toda una sincronicidad, ¿no?, una melodía del destino, que pude acceder a terapias complementarias como la terapia Gestalt, como la PNL, y eso me hizo ver que había una parte de mí que estaba todavía por descubrir, una parte que estaba por reconectar con mi yo esencial, que era pues el de la adolescencia muchas veces, que es el que ya buscaba las preguntas trascendentales y buscaba respuestas importantes, y elegí, como se dice habitualmente, la pastilla roja, ¿no? Siempre que hacemos alusión a la película de Matrix, ¿no? Seguir dormido o ir hacia una depresión, porque iba directo hacia una depresión. Eso fue a los 39 años. 39 años. Confluyeron muchas cosas en mi familia y en mi vida personal, que fueron todo golpes, Jorge, auténticos golpes, ¿no? Y el contacto con el mundo energético y con las terapias complementarias me enseñaron otro camino, y el renacer fue el auténtico renacer. ¿Qué fue lo primero que te hizo clic? Lo primero que te hizo salir de ese momento tan duro? Yo creo que todos hemos tenido un momento duro, difícil, ¿no?, que no sabemos cómo salir de ahí. ¿Qué fue lo primero ¿Cuál crees tú que fue el factor desencadenante o lo que te permitió salir de ahí? Lo que me hizo tocar fondo, porque yo estaba en proceso de separación, muy complicado todo, porque tenía los 2 niños, tenía la familia ya prácticamente montada, y por causas ajenas pues me vi abocado hacia el divorcio. El punto de inflexión fue la muerte de mi cuñada, la mujer de mi hermano mayor, que tenía 39 años, éramos de la misma edad, éramos coetáneos, y además nos conocíamos desde los 17, 18 años. Yo tengo 3 hermanos, somos 4 varones, y no había tenido ninguna hermana. La consideraba mi hermana, mi confidente, y tuvo un derrame cerebral y en pocos días murió. Y en la UCI recuerdo sus palabras de despedida, ¿no? Y era como un mensaje, casi una orden, ¿no? Empieza de nuevo y monta de nuevo una familia, que tú lo vas a conseguir, ¿no? Eso me hizo pensar, ¿no?, varias cosas, y me hizo tomar conciencia de que la vida te da oportunidades, pero las auténticas
no están, solo hay una, ¿vale? Solo hay una, y si no la aprovechas, vas a tener que reencarnarte, como decimos a nivel espiritual, ¿no? Que pasando por mucho sufrimiento. Y ahí decidí saltar, no limitarme a seguir muerto, porque para mí era el estado en el que estaba, también semi-muerto, y renacer. Entonces acudí a un taller de Gestalt, de terapia Gestalt, que precisamente era el taller del niño interior, y conecté con mi niño, con mis hijos que eran pequeños y con el mío auténtico, ¿no? El Alberto que de joven tenía muchísimos sueños que cumplir, tenía muchos deseos que habían quedado sepultados, dormidos, y despertó. Entonces rompí la carcasa, corté con todo, incluso dejé el trabajo, que tenía un trabajo estable, muy bien remunerado, era jefe de equipo de una empresa, de una imprenta, era jefe de preimpresión, y corté con todo para empezar una nueva vida. Incluso físicamente, te enseño una foto del antes y otra del después, y no te lo crees, Jorge. No te lo crees. Parece como que es verdad, eso que lo dices a veces, hasta parece que hasta nos cambia la cara, ¿no? Cuando te desarrollas físicamente, cuando cambias, hasta cambia tu la manera de vestir, mi postura, todo cambió radicalmente cuando empecé a trabajar en mí mismo. Dejar de complacer a los demás, dejar de vivir automatizado para hacer lo que los demás esperaban de mí, que había sido esos 40 años. Y ahí empezó mi andadura. Y cuando conseguí trabajar estas partes más débiles de mí y fortalecerlas, fue cuando decidí también ayudar a los demás con toda esta formación. Me has hablado de árbol transgeneracional. Ahora quiero que me expliques un poquito de eso, pero me gustaría también que me hablases un poco de cómo fue ese momento, porque creo que mucha gente que probablemente nos escuche le gusta el desarrollo personal, le gusta la espiritualidad, ha hecho cursos, ha hecho formaciones. Pero ¿cuándo es el momento donde tú dices, tengo que dar el salto y tengo que empezar a enseñar? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bien. Para mí la vocación de enseñar, la vocación educativa me ha perseguido, o yo la he perseguido siempre, desde la infancia. Yo ya tenía claro que iba a ser profesor, decidí hacer filología para dar cursos de lengua y de literatura, y yo lo viví como una auténtica vocación en mí. Me gustaba enseñar a mis hermanos y yo tenía como un talento especial, lo reconozco. Cuando empecé a formarme y empecé a absorber conocimiento sobre el mundo holístico, empecé a hacer clases, ¿no? a nivel privado, de cursillos de eneagrama, cursillos de numerología, cosas pequeñas, ¿no? Sí que es verdad que al conectar con el árbol genealógico encontré una respuesta potente sobre mi propio camino de vida, ¿sí? Y el punto clave para mí fue en un curso, el primer curso de liberación genética, hace como 11 años, que en aquella época se llamaba desprogramación genético-emocional. Fíjate, eran los albores, ¿no? Muy paralelo a la biodescodificación y todo el tema que ha ido evolucionando, y enseñaba la epigenética, enseñaba la medicina germánica, mogollón de disciplinas que habían asociadas a la desprogramación. Y un día, haciendo el árbol genealógico a los alumnos, recuerdo que se descodificó el asma del hijo de una de las alumnas inmediatamente, ¿sí? Fue una cosa como milagrosa. Yo lo había practicado, pero no conocía la magnitud de ese potencial, ¿no? de trabajar el árbol genealógico, ¿no? A partir de hacer el árbol genealógico con una de las alumnas, que fuimos conectando con sus antepasados, salió un secreto familiar, salió una historia que no había sido contada, y de ahí su hijo dejó de tener asma de golpe, ¿sabes? Y eso me dio la certeza de que no solo enseñando el árbol, sino practicándolo y poniéndolo al servicio de las personas, podía ayudar de una forma mucho más global y más efectiva a la gente. Porque a mí me gustaría, porque la verdad es que no conozco tan en profundidad el mundo del árbol transgeneracional y de la terapia transgeneracional. ¿Qué es para ti la terapia transgeneracional?
y por qué es importante y de qué manera nos puede servir para mejorarnos la vida? Es importante, yo creo que es imprescindible bucear en el árbol, explorar las memorias ancestrales es imprescindible, ¿vale? Normalmente tenemos la mirada puesta hacia adelante para buscar objetivos, está muy bien, y solo echamos la vista atrás cuando vamos buscando culpables. ¿Quién impidió que yo pudiera estudiar, ¿no? Mis padres no me dejaron estudiar, no me pagaron los estudios, ¿no? Para buscar culpables, muy bien. Pero ¿qué pasa con lo que está dentro de mí? Al fin y al cabo, todos los dones y los talentos nuestros, Jorge, se los debemos a nuestros antepasados, ¿vale? Si tú tienes una especial habilidad para comunicar es porque algún antepasado tuyo ya la tenía. Nada nace de la nada, todo se transmite como una energía. Entonces, eso está ahí y eso hay que agradecerlo. Los puntos oscuros también están ahí. Si tú tienes una fobia o tienes una alergia o una intolerancia o un miedo irracional a algo, es porque también lo has heredado de alguien. Entonces, es decir, un defecto de una persona probablemente se deba a que sus antepasados también tuvieron ese defecto, exacto, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona que es poco productiva, o una persona que tiende al nerviosismo, ¿no? O una persona que tiende... ¿no? Igual eso, ¿no? Que a veces pensamos, ostras, es que yo soy así. Igual no es que sea yo así, es que eso viene de de mi rama familiar, ¿no? Soy impulsivo y tengo relaciones nefastas con las personas. Sí. Pues me dejan de hablar o me discuto, etcétera, etcétera. Esta dinámica... Probablemente a tus antepasados también. Es seguro que hay algún miembro de tu familia, por no decir varios, que tienen este mismo carácter, este mismo rasgo de la personalidad y te lo ha transmitido. Una pregunta, porque a mí yo siempre había escuchado que dicen que somos más parecidos a los abuelos que a los padres. ¿Eso funciona así? Sí. ¿Cómo funcionan estas relaciones, digamos, familiares? La memoria transgeneracional de epigenética habla a través de un salto generacional. Bien. ¿Sí? Es decir, en el ADN están encriptados unos genes, unos están dormidos, otros están activados, ¿vale? Y se van activando a lo largo de nuestra vida en función de los impactos emocionales que podemos tener o impactos de salud. Si comes algo que te sienta mal, igual se dispara en ti una memoria genética y te genera un rechazo, ¿no? Eso se transmite en 2 generaciones, ¿vale? Igual que pasa con el aspecto gemelar, que los gemelos a nivel biológico se transmiten en 2 generaciones. Si mis abuelos tuvieron gemelos, es muy probable que yo tenga quizá más dispuesto a tener gemelos también. Pues lo mismo pasa con la información epigenética. Es decir, que yo me parezco más y tengo puntos en común más acusados con mis abuelos que con mis propios padres. Y esto lo veo constantemente. De hecho, yo tengo un abuelo, el padre de mi padre, que soy físicamente idéntico a él, sin carácter idéntico a él, y además es mi doble porque nos llevamos 5 días en el nacimiento. Wow. O sea que ahí está el sello de confianza, ¿sí? Más que tus propios padres, es un salto de 2 generaciones. Y entonces a nivel transgeneracional, que esto se liga muy bien también con el tema kármico, decimos que nosotros tenemos como la obligación moral de superar todo aquello que ellos no pudieron, ¿vale? Si tú tuviste, por ejemplo, un abuelito que hubiera querido tener el sueño de trabajar en el mundo de la emprendeduría y por H o por B no pudo porque las obligaciones sociales le marcaron pues, la necesidad de trabajar en el campo y no poder desplegar sus propios talentos, tú llevas heredado ese deseo y tienes como la necesidad, la inquietud interior de desplegar ese talento y ponerlo al servicio para cumplir su deseo, ¿vale? Si lo queremos ver por el punto de la biología, es una necesidad de supervivencia, ¿vale? Okay. Es supervivencia. Si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual, es una misión de vida no cumplida y que la cumples tú como homenaje a tu abuelo, ¿vale? Esto tiene mucho sentido en todas las vertientes, en varios sentidos, ¿de acuerdo? Pero en estos factores hay muchos factores. Está el factor de la salud, el factor de las relaciones sentimentales, el factor de lo profesional, de lo económico. Tengo una pregunta, ¿y hasta dónde podemos ir atrás en el árbol generacional? Porque, bueno, yo no sé si esto se trata
a mí me gusta mucho porque tú eres una persona multidisciplinar, que tratas muchas disciplinas y dominas bastantes y, o sea, obviamente me gusta porque luego hablaremos un poco de tu baraja de tarot y un poco de lo que haces porque es súper curioso. Yo lo vi y te vi en el Magic hacer una demostración y era increíble, ¿no? Porque es como que juntas programación neurolingüística, tarot, o juntas todo y dije, wow, a mí me explotó la cabeza, ¿no? Entonces, me gustaría que me... ¿Cuál es el límite en el árbol? En el árbol, sí. ¿Cuál es el límite? Porque yo he oído muchas terapias, o sea, creo que todo empieza en nosotros porque cuando tú vas volviendo para atrás, primero son tus recuerdos, ¿no? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Normalmente son los más traumáticos, los sanar como el niño interior, ¿no? O sanar estas heridas de niño, o incluso cuando estábamos en la barriga de nuestros padres. Pero eso tira para atrás, el reloj tira para atrás. Y yo he oído, pues bueno, podríamos hablar de vidas pasadas, ¿no? Podríamos hablar de... Claro, en este caso, ¿qué opinas tú? ¿Vidas pasadas, árbol transgeneracional, las dos cosas? Y luego, ¿hasta dónde podemos tirar? ¿No? Porque una vez oía a un terapeuta muy famoso que él, por ejemplo, hacía regresiones a cuando estábamos en el Paleolítico o cuando estábamos en... Porque claro, pues obviamente el linaje familiar data de ahí. Bueno, ¿qué opinas de todo? Claro, al final te enlaza con el principio de los tiempos, ¿no? Yo lo explico desde mi punto de vista personal, porque al fin y al cabo todo esto es una cuestión de fe. No hay certeza absoluta de nada, es todo percepción, ¿verdad? Es interpretación de lo sutil. Bajo mi experiencia, Jorge, yo en la terapia y en los cursos voy a viajar hacia los abuelos, no más arriba. A veces aparecen bisabuelos, porque la cuarta generación es la que genera creencias, ¿vale? Eso es muy interesante, tú que trabajas el tema de las creencias. La cuarta generación, nuestros bisabuelos son los que generan las creencias y los abuelos son los que las ejecutan. Es decir, yo transmito creencias a mis hijos y mis hijos son los que las van a manifestar en la vida real, ¿de acuerdo? Mis nietos son los que van a vivir las consecuencias de mis creencias, ¿entienden? Entonces, los generadores de las creencias son los bisabuelos, pero no las llevan más allá del plano mental. Los abuelos sí. Entonces, a mí me perjudican mis abuelos, que son los que vivieron bajo las órdenes de estas creencias. ¿Sí? Creencia que podía ser, pues por esa calle no pases, que hay ladrones. Entonces, mis abuelos eran los que no pasaban por esa calle. ¿Vale? Yo, ahora, como nieto de mis abuelos, no paso por esa calle y no sé por qué. Y eso me limita. Entonces, algo me va a suceder para que yo pueda romper esa creencia porque es condicionante y no permite que mi árbol, por ejemplo, se pueda expandir. ¿Vale? Impide mi supervivencia, mi libertad, mi libre albedrío y mi bienestar. Algo me va a suceder, algo se me va a poner por delante, una crisis voy a tener para que yo pueda al final cuestionarme esa creencia y romperla o cambiarla, ¿no? Si no lo hago, pues también está bien. Seguramente viviré con un conflicto o tendré una enfermedad, pero también es una elección personal, ¿no? Voy por eso a los abuelos, que son realmente, decimos en el transgeneración, el pecador es el abuelo, el hijo es el transmisor y el nieto es la víctima. ¿Vale? Perpetrador y víctima al final se conectan abuelos y nietos. ¿Qué pasa con las vidas pasadas, Jorge? Muchas veces en clase aparecen vidas pasadas. Cuando la persona entra en un estado de trance, tú no sabes a dónde va a ir a parar. Normalmente llegamos hasta el útero materno, que es un viaje muy bonito y muy revelador. Pero hay personas que patinan y se van a otra vida. Los que se van a otra vida tienen experiencias en otras épocas, en otros momentos, pero la verdad es que no importa. Al final, y lo he vivido en estados expandidos de conciencia, lo que ha ocurrido en otras vidas es lo mismo que ha ocurrido en la familia. La familia es un teatro, es un escenario. ¿Vale? Un personaje, eneatipo, elige una máscara, pero esa máscara ya ha estado en otra vida, ¿vale? Y a mí me ha ocurrido de verme en estados expandidos de conciencia donde mi hija era mi propia madre. ¿Ok? Podría ser en el siglo XV, da igual. El tiempo es relativo y no existe. Pero puede ser también ahora, ¿verdad? Y esto lo he visto muchísimas veces y es muy interesante, ¿no? Que darme cuenta de cómo ese juego de rol, esa relación entre miembros de la familia, al final es una repetición de lo que ya ha sucedido antes en el árbol y ha sucedido en otras vidas. O sea que
al fin y al cabo es una cosa es algo de curiosidad, decir, mira, estoy en Egipto o estoy en Sumeria, pero el escenario es lo que nos importa. Lo que importa es la emoción interna y cómo se graba eso dentro de nosotros, en el inconsciente familiar, para que de una manera u otra siempre aparezca, para que alguien lo gestione de una manera positiva. Si queda como sufrimiento, hay que cambiarlo. Esa es la base de la liberación genética. Es muy, muy interesante esto que dices, porque recuerdo cuando yo estaba estudiando filosofía, un profesor dijo una frase que era algo así como la juventud de hoy en día ha perdido los valores, ha perdido el respeto por la gente mayor, ha perdido el respeto por la cultura, ya no estudian, ya no se sacrifican, ya no trabajan. Y nos preguntó, dice, ¿cuándo creéis que ha sido dicha esta frase? Uh-huh. Y todos dijimos, pues no sé, hace 5 años, este año, no sé qué, ¿no? Y el tío dijo, el profesor dijo, esta frase fue dicha por, no sé qué, dijo, en Grecia, ¿no? Sí, por un griego en el 2000 antes de Cristo. Por Sócrates. Y digo, ¿en serio? O sea... Estoy segurísimo. Y es muy curioso esto, porque me viene mucho a colación con lo que estás diciendo, ¿no? De que siempre estamos experimentando los mismos problemas. Igual. O sea, da igual la época que sea, da igual el momento que sea, siempre los jóvenes tienen menos valores que los mayores, siempre parece que la sociedad se va a ir al garete, siempre parece lo mismo, ¿no? Siempre los mismos problemas se repiten y los mismos problemas que probablemente tenían en Atenas o tenían en Sumeria son los mismos problemas que tenemos el mismo conflicto hoy que el que tenía un romano en la época del imperio o un cavernícola. Es lo mismo. Una ruptura matrimonial o unos cuernos. Los cuernos, por ejemplo, es un asunto que ha ocurrido siempre. Un aborto, un hijo perdido, conceptos que aparecen en el transgeneracional que no tienen edad. Siempre han ocurrido y continuarán ocurriendo. ¿Sí? El asunto importante es cómo se graba eso dentro del inconsciente familiar. Si se graba como un sufrimiento, Jorge, se crea lo que se dice un quiste. Y un quiste que se va transmitiendo de generación en generación hasta que sale un tumor que dice, esto ya tiene que ser intervenido. Alguien lo tiene que extirpar. Te toca a ti, me toca a mí, le toca a un hermano mío, porque si no, el árbol genealógico, el linaje, muere. Y como seres espirituales y seres también vivos, biológicos, no podemos permitirnos que muera el linaje, ¿vale? Porque venimos, por motivos álmicos, venimos a este planeta, a esta tierra, a perpetuarnos, a vivir eternamente, ¿no? De alguna manera. ¿Podría ser que alguna manera de que muera este linaje familiar sea no teniendo hijos? El sacrificio. La autodestrucción, y también ocurre. ¿No? Por ejemplo, una persona que al final no se ha adaptado a vivir en pareja, acaba sin pareja, acaba sin hijos, y es una manera de acabar con ese árbol familiar, ¿no? Hay linajes que llevan un karma acumulado tan potente que la única manera de solucionarlo es cortando el árbol. Es el autosacrificio. Hay un chivo expiatorio que da su vida por su vida y su estirpe, su linaje, por sanar el árbol, ¿de acuerdo? También es verdad que hay que romper un poco el mito esto. También hablo en colación con la sociedad. Una cosa es la cultura y otra cosa es la antropología. El ser humano está diseñado para procrear. Las mujeres tienen una necesidad biológica de procrear. Y yo en todas las consultas que he tenido y la experiencia que he tenido a través de alumnas y pacientes, la mujer que no ha tenido hijos es porque no ha podido. ¿Vale? Ahí abro un melón importante que siempre genera polémica. Y la persona que dice que no he querido tenerlo porque mi vida profesional está por encima, mi disfrute y tal, eso no es suficiente poder para decirle a tu biología de no tener hijos. ¿Vale? Hay cosas ocultas y las he vivido en consulta y en las clases como más poderosas. Como un mensaje de una abuela que murió en el parto y grabado en la epigenética o en el subconsciente o en el campo sistémico, no tengas hijos que puedes morir si te quedas embarazada. Eso es algo más poderoso que la idea de decir, bueno, es que prefiero viajar que tener hijos. La excusa, ya sabes que el ego ya puede montar todos los pretextos que quiera, pero no es tan poderoso el ego como para hacer retroceder tu biología. Wow. Eso es interesantísimo. ¿Cuál ha sido el caso más impresionante que has visto respecto por ejemplo, al árbol transgeneracional? Bueno, hay muchos casos, ¿no?
Hay muchos casos. Hay casos de chicas que se han quedado embarazadas después de hacer el trabajo de liberación genética, pensando que nunca se iban a quedar embarazadas, ¿no? Y hay casos, bueno, ya que estamos, cuento el caso de Álvaro, que lo tenemos por aquí cerca también, el caso de Álvaro, que está muy reciente. Es un caso que tiene que ver con lo económico, ¿no? Y que estamos en un canal que también hablas mucho de la prosperidad y de la abundancia. Álvaro es una persona que trabaja toda su vida en el mundo de la contabilidad, de la gestión fiscal, la gestión financiera, y viene a mis clases diciendo: estoy hasta las narices de esto porque yo sé que no es mi trabajo y me tiene hasta aquí, ¿no? No duerme, no descansa, tiene una vida caótica y desordenada, pero se dedica a la gestión fiscal y financiera, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ¿vale? Típica consulta de una persona que quiere cambiar y no sabe por dónde empezar, ¿vale? Hacemos el árbol genealógico, ¿sí? Y aparece, hace 2 o 3 generaciones, aparece un abuelo que se va a Cuba, ¿sí? A montar un negocio, ¿vale? A principios del siglo XX, a montar un negocio, pues, de caña de azúcar o de café, no sé, bueno, típico, ¿no? Se le da bien, crean un imperio económico allí, ¿vale? Se va con un hermano suyo y el abuelo vuelve y se queda allí su hermano, que se llama Álvaro, ¿ok? El tío abuelo Álvaro se hace cargo de todo el imperio, pero lo malbarata, que decimos aquí, lo malgasta, ¿no? Lo gestiona mal, ¿sí? Se lo queda todo. Desde aquí le piden, por favor, que mande dinero. Él dice que no puede, se lo queda todo, lo manda todo al carajo, ¿vale? Y arruina, digamos, todo el imperio que había creado ahí el abuelo, ¿de acuerdo? Y haciendo el árbol genealógico aparece esta figura del tío abuelo de Álvaro, que tiene su mismo nombre, que además era un nombre que la familia no especialmente le gustaba, y además una conexión de la fecha de nacimiento, ¿vale? Wow. Y entonces el trabajo de sanación fue conectar con este abuelo, con este tío abuelo que ocasionó la ruina, y la lealtad familiar de Álvaro, de mi cliente, mi alumno actualmente, es el de intentar recuperar esa riqueza, esa prosperidad de la familia, recuperarla a través de su propia profesión, de ser gestor financiero, ¿sí? Hasta que toma conciencia, se da cuenta de que su trabajo tiene que ver con el pasado, con reparación del árbol, se hace una serie de ajustes, hacemos la sanación y, bueno, puedo decir que hoy día ha traspasado su gestoría, ha vendido su negocio y se va a dedicar precisamente a ayudar a otras personas desde lo espiritual y desde lo emocional, ¿de acuerdo? Bueno. Y eso es encontrar tu lealtad, que es esa mochila que llevamos y que tienes que simplemente devolverla a la familia, ¿no? Entiendo que aquí hay una lealtad que tal vez le debemos a nuestros ancestros, que habría que cortarla, ¿no? Yo te he visto ahí cortar ahí lealtades en directo. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el propósito? Es decir, nuestro propósito es de nuestro árbol generacional, nuestra misión de vida. ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué pasa con todo esto, Jorge? Es complicado, como te decía, por ejemplo, en el caso de Álvaro, estamos media vida condicionados por un propósito que es ajeno a nosotros. Bien. Es heredado, es un proyecto sentido, que le llamamos muchas veces. El sentido de mi vida es devolver la riqueza a la familia, controlar los números para que no vuelva a generar pobreza, ni hambre, ni sufrimiento a la familia, que era una misión suya, pero heredada, no era de su esencia, era de su ego, o como quieras llamarle, ¿no? Eso nos conlleva gran parte de nuestra vida darnos cuenta de eso y desprogramarnos de ello, ¿no? Y condiciona nuestro libre albedrío. Al final es parte de nuestro condicionamiento, ¿vale? Cuando nos liberamos de esas lealtades es cuando emerge luego nuestro auténtico propósito, el que subyacía debajo de todo eso. Entonces te puedes dedicar a tu pasión y a tu vocación sin cortapisas. Eso es lo importante, que luego lo haces de una manera en la que estás, pues, alineado con tu propósito, eres más coherente contigo mismo y puedes generar auténtica riqueza. Porque, claro, Álvaro estaba amargado intentando pillar 4 duros para acumular, para devolver esa riqueza. Al final es una energía que involuciona, va hacia atrás, no generas abundancia. Lo que pagas deudas simplemente y estás... Bueno, al final yo creo que lo que nos pasa es esto, ¿no? Que lo que
lo que te cuesta mucho nunca es tu propósito, ¿no? O sea, nunca te puedes dedicar a algo que sea un esfuerzo o que sea, y a veces no, pues muchas veces, el otro día hablaba con una persona que me decía, es que yo me estoy dando cuenta que solo estoy cumpliendo el sueño de mi padre, ¿no? O sea, y es todo lo que los abuelos, que al mismo tiempo el sueño de su padre es el sueño de su abuelo. Con eso no puedes generar la prosperidad que te mereces. Claro. Porque estás invirtiendo tu energía, tu tiempo en alguien que no eres tú. Sí. Sí, eso lo vemos muchas veces en la familia. Ocurre mucho a nivel económico siempre. Hacemos una profesión que se nos es dada. Es decir, yo tengo una empresa, tengo una empresa, una herrería, y se la doy a mis hijos y obligo a mis hijos que lleven la herrería. Ya lo sabes, que los hijos que se hacen cargo de empresas familiares muy pocas veces prosperan, muy pocas veces. Sí. La mayoría de las empresas acaban cerrando porque no están alineadas con la vocación de uno y es como obligatorio. Entonces, todo lo que tú inviertes en eso es hacia atrás, es hacia el árbol genealógico, es hacia la familia. No es para ti, sino que es para tu pasado. Entonces, no tiene sentido. Y eso lo vemos mucho a nivel emocional, también sucede. Hay muchas personas enfermas, Jorge, que están enfermas porque han cuidado a sus padres. Y eso es otra polémica que tenemos muchas veces en los cursos. Es que me tengo que hacer cargo de mis padres. Sí, eso lo he visto muchas veces, sí. Eso no debería ser. La energía que nosotros invertimos en cuidar de nuestros padres, ¿vale?, se malgasta en algo que ya sucedió antes y eso no nos permite tener una familia nosotros mismos que pueda crecer nuestro árbol. Y veo gente que no puede tener hijos, que los hijos están descuidados, abandonados o se sienten abandonados por sus padres porque han volcado la energía en los abuelos o en los propios padres. Y eso, Bert Hellinger lo decía claro, el creador de las constelaciones decía, el río nunca vuelve a su fuente, siempre va hacia el mar. O sea, ahí tenemos que tener en cuenta que la ley de vida es cuidar de nuestros hijos, pero nunca ir hacia atrás, ¿vale? Me lo he encontrado muchas veces. Me he encontrado varias personas que me dicen, es que yo no he podido hacer nada en mi vida porque he tenido que cuidar de mis padres, ¿no? Quedas invalidado, como tu libre albedrío está condicionado por eso. Y eso, si no te ocasiona una depresión, porque he visto mujeres con depresión, con fibromialgia, por haber cuidado de sus padres, de sus suegros, y en cuanto mueren, enferman, ¿sí? Porque ese cuidado desaparece. Y ahora el motivo de vida era ser el cuidador. Exacto. ¿Y ahora de quién cuido? Me enfermo yo y me cuido, y intento cuidarme a mí, ¿no? Porque te has quedado sin hijos, tus hijos han volado, etcétera, etcétera, ¿no? Tú trabajas, Alberto, con el tema también de la madre y el padre. ¿Qué significa o cómo interpretas tú? ¿Qué tiene de importante la relación que tenemos con nuestra madre y qué tiene de importante la relación que tenemos con nuestro padre? Es vital. Uno de los primeros pasos que hacemos en el curso de liberación es colocar a los padres en el lugar que les corresponde. En nuestro imaginario colectivo, en nuestro inconsciente familiar, en nuestro inconsciente colectivo, los padres tienen un lugar. Y además, y antropológicamente es así, ¿vale? Otra cosa es que la cultura le ha dado la vuelta, madre, padre, hombre, mujer. Eso es otro tema. Eso es otro debate. Antropológicamente, el padre es un pilar, nos transmite la autoridad, la fuerza, el valor y el éxito, ¿ok? Y está en la parte derecha. Todas las religiones lo colocan en la derecha, ¿sabes? ¿No? En el árbol de la vida tenemos la zona masculina, también en la izquierda, que es invertida porque es gráfico, ¿no? Y la madre es el arquetipo de la abundancia, del cariño, del cuidado y de la alimentación, de la manutención. Y eso es inquebrantable. Sea mujer, sea hombre, da igual, ¿vale? Okay. Entonces, tenerlos ahí es importantísimo. Es uno de los primeros ejercicios, vamos a colocar a tus padres. Porque mientras tus padres no estén en el lugar adecuado y tú no los tomes como tal, no vas a ser próspero ni vas a tener salud. Eso es importantísimo. Y eso es un trabajo que cuesta, porque hay que romper muchos patrones. A veces tenemos una relación chunga con nuestro padre, ¿no? Es igual. La relación que podamos tener con nuestros padres siempre parte desde el ego. La esencia está basada en amor y siempre habrá un vínculo amoroso entre padres e hijos, siempre, aunque te lleves como a matar con ellos, ¿de acuerdo? Es ese trabajo que cuesta, es de los primeros que cuesta, pero es interesantísimo para hacer un ejercicio de riqueza, es tomar a nuestro padre, porque el padre es el que da el empuje, el padre está relacionado con la energía eléctrica,
Sí. con la luz, con el chispazo eléctrico, es el que nos da el empuje para conseguir el éxito. Sin embargo, mamá, que está más conectado con el líquido, con el agua y con la leche, es la que nos da El sustento. el sustento, el mantener el éxito. Entonces, no hay éxito sin mantenimiento. Necesitamos a los dos, porque he visto personas que consiguen el éxito y de la noche a la mañana vuelven a caer. Sí. Porque tienen mucha energía masculina, tienen una buena relación con el referente paterno, pero no con mamá. Necesitamos también ese mantenimiento que nos da el agua para poder sostener ese éxito. Hay de esas personas que en la cábala, por ejemplo, se habla mucho de hay que honrar a tus padres, ¿no? Y eso no significa darles la razón en todo, ¿no? Los padres son, al igual que los seres humanos, pues nuestros padres son, al igual que nosotros hacemos cosas bien y hacemos cosas mal, nuestros padres también hacen cosas bien y cosas mal. Pero sí que es verdad que creo que es muy importante el concepto de honrar, porque un día, aunque ya no te cuiden, un día te cuidaron, un día tú sobreviviste gracias a ellos, ¿no? Te trajeron al mundo como señal de amor. Es un Exacto. fruto del amor. ¿Y qué hay de esas personas que se llevan muy bien con su padre, pero se llevan muy mal con su madre? O al revés, se llevan muy bien con su madre y demonizan a su padre, ¿no? ¿Cómo puede afectar eso? Yo creo que tiene un efecto. O sea, creo que la persona que solo acepta a un progenitor y al otro como que lo demoniza o sea lo que haya hecho, ¿no? O sea, pero yo creo que ha de haber como una especie de paz ahí, ¿no? ¿Cómo nos afectan estas desigualdades, ¿no? De la manera en que vemos a mamá y a papá. No vas a tener un negocio, no vas a tener una vida próspera si los dos no están en el lugar que les toca y no has honrado a los dos. No vas a tener relaciones plenas con las parejas hasta que no hayas tomado a mamá y a papá, sobre todo el hombre a su madre, ¿vale? Para tener una pareja adecuada, y tener una pareja estable. Cuando hay apego absoluto a la madre o dependencia absoluta, una pareja desestabilizada, o cuando hay un rechazo a la madre, también. Entonces, no se trata, como tú dices, de aceptar o obedecer ciegamente a los padres, sino honrarlos. La primera ley de los órdenes del amor, de las constelaciones familiares, nos hablan de la jerarquía. Quien antes llega prevalece, ¿vale? Y nosotros debemos honrar a nuestros padres porque estaban antes que nosotros. Una de las frases sanadoras de constelaciones es: tú eres el grande y yo soy el pequeño, y te debo honra. Y en todo caso me puedo humillar ante ti, seas un botarate, sea lo que sea. Eso forma parte de la personalidad. Pero su luz, su energía, su esencia estaba antes que la mía, es más sabio, ¿vale? Y tiene más poder que yo. Y yo primero me tengo que humillar para luego poder tomar a mi padre. Y eso es un acto súper bonito de las constelaciones. Y a mamá también, estaba ahí antes que yo, como mis abuelos estaban antes que mis padres. Por orden de jerarquía tengo que honrar a todos. Me has dicho el ejemplo de que un hombre, digamos que para tener una buena relación debe honrar a su madre o debe sanar a su madre. Sí. Y en este caso, una mujer debe sanar a su padre, o cómo afecta en el caso de la mujer. Igual que el padre. Tenemos, bueno, ya Freud lo nombró muy bien, el síndrome de Edipo, el complejo de Edipo por parte del padre, del hombre, perdona, y el síndrome de Electra por parte de la mujer. O sea, el hecho de que para el hombre el primer amor de su vida es su madre, que es la primera mujer que ves, que te mira a los ojos y dices, mira, la primera que me quiere es ella, y la llevamos con un patrón siempre. De eso hay que tomar conciencia y saber desligarse de esto, ¿vale? Porque si nosotros seguimos atados a ese cordón umbilical, nunca vamos a tener una vida placentera con una mujer. Siempre vamos a estar secuestrados por la emoción de mamá. Y mamá, la mujer, la madre, su misión álmica es que sus hijos siempre estén en su pecho tomando leche, ¿vale? Eso lo habrás vivido tú también, ¿no? O conocerás gente que le haya pasado. Uno de los deberes del hombre como guerrero, de G.L. Edwards, es destetarse, aún causándole sufrimiento a la madre, ¿de acuerdo? Y ser capaces de decir, mamá, yo ya salgo de aquí, ¿de acuerdo? Y una de las obligaciones del padre es entrenar al hijo para la batalla y que se vaya cuanto antes. Sí. Eso es muy curioso, que también forma parte de las leyes de la abundancia, saber que a nuestros hijos le tenemos que dar el valor para que cojan el arma y se vayan cuanto antes. Totalmente. 18 años, para la calle. La madre siempre va a intentar tenerlos en su pecho. Y el padre tiene que intentar equilibrar de manera que los hijos se vayan. Y el hijo tiene que tomar la madurez para poder decidir y decir qué es lo mejor, qué es lo que me va mejor y necesito en mi vida. Si quiero emprender y crear una familia, tengo que irme, tengo que salir de mí. ¿Y en el caso de la mujer también es así?
O sea, la relación, entiendo que la mujer tiene más relación con... O sea, si el hombre tiene más relación con la mamá, la mujer tiene más relación con la mamá, con la papá. ¿Cómo es esa relación en el caso de la mujer? Tiene mejor relación con el padre, sobre todo Vale. primeras hijas. Y suele idealizar la figura del padre. Suelen idealizar lo que es un referente masculino. Entonces, eso genera muchas limitaciones a la hora de escoger pareja. Nunca el hombre está a la altura de mi padre. ¿De acuerdo? Pues se genera un tótem, se genera un middle, y tú lo habrás visto también en algunas relaciones, ¿no? Que la mujer intenta compararte con su padre y no estás a la altura de mi padre, entonces no te quiero, no me defiendes, no me proteges, no me mimas, no me cuidas. Son unas exigencias que dices, jolín, es que tampoco me has dejado tiempo para demostrarlo. Y es porque la mujer sigue teniendo esa idealización de su padre y tiene que saber cortar con ese vínculo con papá y decirle, ok, tú eres tú, yo soy yo. Y yo emprendo mi nueva vida y voy a crear una familia desde la feminidad, desde la mujer. ¿Vale? Y eso es muy interesante trabajarlo también. ¿Y cómo se hace? Ahora luego quiero que me hables un poquito de tu tarot y bueno, y un poco de tal, pero ¿cómo se hace para cortar un lazo familiar? ¿Cómo lo hacemos? Porque es muy claro, como bien dices, cada uno de nosotros tenemos una misión y esa misión es de nuestra alma, de nuestro yo. Y nuestro ego confunde eso con lo que quieren mis padres o lo que quiere la sociedad. Y ha de haber un punto, como bien dices, que tú tienes que decidir, oye, yo voy a seguir un camino y yo no sé si me voy a equivocar, si va a ser el camino correcto o no, pero en la cábala se dice, tú tienes que acabar siendo tu propio mamá y tu propio papá. Es decir, tienes que dejar de rendir cuentas, ¿no?, a todo lo que haces a tu mamá o a tu papá o intentar pues impresionarlo o intentar buscar como ese reconocimiento, ¿no?, continuamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos para dar el salto y empezar a crear la vida que nosotros queremos y no la que nos han como programado este árbol familiar? Bien, bueno, en terapia gestalt hay una sutileza todavía y se habla de enterrar a los padres. Hay un acto ceremonioso de enterrar a papá y enterrar a mamá. ¿Eh? Sí. Eso es un acto psicomágico muy potente, sí, que rompe cualquier vínculo. ¿Eh? Si estás dispuesto a hacerlo. Bueno, yo no iría tan allí. Yo creo que todos los movimientos que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer desde el amor, ¿vale? Y para eso hay que primero hacer el trabajo de indagación, que es lo que me une con ellos, porque tampoco podemos cortarlo todo. José, hay talentos tuyos que son de ellos, o de tus abuelos, ¿no? Dije al principio, entonces cortar absolutamente con todo también puede provocar que pierdas ciertas capacidades y habilidades, te veas absolutamente en el limbo, ¿no? Y ahora, ¿para dónde voy? Entonces, yo te diría que hay que ser selectivos, hay que ser quirúrgicos, o ir a buscar solo los lazos que me perjudican, todo aquello que llevo en la mochila que me impide caminar, lo que me ayuda a caminar, que ellos, por amor, nos dieron todas sus herramientas, todas, incluso las enfermedades son herramientas, que hablamos mucho en el curso de ellas, las enfermedades son herramientas para la sanación y nos las transmiten con todo el amor del mundo. Tenemos que ser nosotros los que podamos discernir cuáles nos perjudican y cuáles nos ayudan. Y para eso hay que hacer un trabajo quirúrgico, romper absolutamente con todo. Bueno, puede que te complique mucho más tu andadura, ¿no? Y para eso hacemos el trabajo de la exploración del árbol, qué partes me unen con ellos, si llevo algo de karma relacionado con mis ancestros, si tengo alguna lealtad que todavía me pulsa dentro de mí, etcétera, etcétera. Eso va como son las cartas, con la numerología, con el testaje, con la exploración de las fechas de nacimiento del árbol, los nombres, todo esto. Esto es interesante, por eso requiere tiempo, no es apto, como decir, voy a ir un día, me voy a meter en una bañera, voy a acabar con todo, ¿verdad? Claro, pues, sí. Claro, sí, eso. Pero no, se deja totalmente aséptico. Y las memorias que te van bien y la información útil para ti, ¿qué haces con eso? ¿La dejas también? ¿Renuncias a eso cuando son miles y miles de años de aprendizaje, de sabiduría que llevamos nosotros? Eso la deben aprovechar. Claro, exacto. Eso también es muy importante, ¿no? También saber discernir el grano de la paja y saber decir, oye, pues igual de mis padres o de mis abuelos me quedo con ciertas cosas porque sí que tienen que reconocer lo que sí que tiene bueno, ¿no? Porque obviamente es lo que dices tú, hay muchos siglos de sabiduría ahí heredada, ¿no? Y obviamente saber cortar lo que no es, ¿no? Tú eres una persona polifacética, eres como, yo creo que el terapeuta más polifacético que he visto, porque aparte eres numerólogo, trabajas el tarot y lo integras todo. Aquí tienes, bueno, esta maravilla, ¿no? Que
que es el tarot de liberación genética, que yo lo veo una pasada. O sea, te he visto utilizarlo y es, bueno, no sé, o sea, no sé cómo te salió esto, cómo llegaste a esta conclusión, pero wow, o sea, es una pasada. No sé si nos lo quieres explicar un poco. Sí, bueno, en principio yo soy nada muy creativa. En el Ministerio de Derecho soy zurdo y además siempre he dibujado muy bien. O sea, para mí el diseño y todo esto forma parte también de mi esencia y muy creativos. Se me estaban ocurriendo ideas y las pongo en práctica. Lo bueno que tengo, quizá una de las mejores cualidades, es que soy un ejecutor, soy un manifestador. Ese imán, ¿no? Soy un auténtico manifestador y todo lo que se me ocurre lo pongo en práctica. Y en liberación genética ya hace muchos años que utilizo el tarot. De hecho, he hecho algunos programas con el tarot, ayudando a las personas, cuando hay un live. Pero perdona, ¿relacionas el tarot con el transgeneracional también? Señor. Sí, señor. Los arquetipos que están en el tarot también son los arquetipos del árbol. Está la emperatriz, que es mamá, está el emperador, que es mi padre, la papisa, que es la abuela, el papa, que es el abuelo, es el soldado, que puedo ser yo. Todo me da mucha información. Todo, la abuela. Y tú trabajas también, perdón, es que me es curioso, trabajas a nivel también intuitivo, o sea, entiendo que en esta terapia hay una parte de intuición, ¿no? Hay una parte de qué es lo que te sale a ti o qué es lo que tú crees, ¿no? O la información que recibes, ¿verdad? Exacto. Ahí tienes el ejemplo del árbol de la vida, ¿sí? Hay una parte, yo creo que en todas las terapias, en todas las terapias, lo menos en mi disciplina hay una parte lógica, Sí. y hay una parte intuitiva, ¿sí? ¿Ok? Y se utilizan al unísono, hay el equilibrio. La parte lógica es pues el nombre, la fecha de nacimiento, la libre asociación de ideas. Pues mira, lo que se llama la fenomenología, ¿no? Esta persona le ha salido un herpes en el labio es el contacto, es lo sexual, es la sensualidad. ¿Vale? Ahí hay una parte lógica que luego va hacia la parte más intuitiva. Ahí es cuando se pregunta a la persona, ¿acabas de tener una relación matrimonial o una relación de pareja? Sí, acabo de romper con mi novia. ¿Tienes el herpes para rechazarlo porque te sigue persiguiendo, ¿verdad? Ok, y ahí pongo un trabajo de liberación. Entonces, esa parte lógica e intuitiva yo creo que tienen que ir al 50 y 50. Tienen que ir al 50%. Y sería Hopma y Binan, ¿no? Totalmente. Lógica e intuición. Y eso tiene que ir practicada al unísono. Hay una parte en mí de canalización, mediunidad, videncia, como le quieras llamar, a mí me da igual. A mí pero me importa. Yo creo que recibo mensajes, siento que recibo mensajes, cuando miro a la persona a los ojos, me llega información, quizás se ha practicado, quizás un músculo que ya después de 11 años está ejercido, pero da igual, todos los alumnos lo llegan a desarrollar. Y muy apoyado por la parte lógica. Y esto, perdona, que me has dicho, se puede desarrollar, una persona puede desarrollarlo. ¿Cómo podemos llegar a desarrollar estas? Tenemos considerados de las muletas de las evidencias sensoriales que tenemos, ¿no? El MAC. Necesitamos el tarot, que se coge, se toca, es visual, se nombra. Necesitamos la numerología, que también tiene el BAT, también se ve, también se menciona. La kinesiología, que también enseñó en liberación, test muscular, porque eso... Wow, también tocas la kinesiología, es increíble. Ayuda a los alumnos a tener una certeza sobre sus intuiciones. Pero la mayoría de las personas, que suceden en otras disciplinas, se apoyan solamente en una cuestión de certeza interna o en fe, ¿no? Porque estos acásicos, pues me ha venido esto, tengo que confiar en eso. En liberación vamos más allá y hay herramientas interesantes que yo he creído necesarias incorporar con los años para que el alumno tenga la certeza de que la información es correcta o al menos va por el camino correcto. Entonces hacemos todas esas series de trabajo que es la parte lógica que nos da la muleta en la que te apoyas cuando tienes una intuición. Y eso es buena nota. Ya no, me encanta. Eso te lo tiene la mayoría de las terapias. O sea, a mí me gusta y luego quiero que me expliques un poquito más porque tú has... de hecho, nosotros hemos también estado trabajando juntos a nivel de mentorías y tal, pero tú ya llevas más de 20 años, bueno, y llevas mucho tiempo dedicándote... 20 años de primer contacto con esto. Y tú has desarrollado todo un sistema que le llamas liberación genética, donde explicas todo esto, que lo encuentro apasionante. Además, es algo que
no existe nada parecido, no hay nada parecido, no hay un modelo, o sea, es una especie de, o sea, es una terapia, tú enseñas a las personas a que aprendan a ser terapeutas, a que aprendan a vivir o desarrollar una pasión, ya sea para sanarse a ellos, para sanar a sus seres queridos, o bien para generar pues, una carrera. De hecho, tienes ya muchos alumnos certificados, yo he conocido a algunos de ellos, y eres una persona ya muy reconocida. Bueno, has salido en un montón de entrevistas, eres una persona muy reconocida. Luego quiero que nos expliques un poquito acerca de esta terapia de liberación genética, de esta certificación, porque además la vas a abrir en septiembre. Creo que también es muy interesante que las personas que estén interesadas puedan ponerse en contacto contigo. Y también quiero probar esta terapia tuya, quiero probar estas cartas porque son una auténtica pasada. Sí, estas cartas fueron pues, la fusión del tarot de Marsella, que era mi herramienta elegida, ¿no? En plan oracular, en tarot Marsella, funcionado por Paco Cooper, lo que hay en un tarot como este en el mercado, por lo menos las personas a veces que no lo conocían, y tiene los arquetipos necesarios como para trabajar el árbol genealógico, para sanar todas las dinámicas familiares que nos puedan estar perjudicando, y para cerrar un poco el método de la MED, que es directamente la diseñé con las figuras del árbol, y ahora si quieres hacemos una pequeña práctica. Venga, va. Utilizar. Yo las balas, tú eliges la carta, ves cómo funcionan, ¿no? Vale. Hay 3 mazos, uno son los arquetipos del árbol, que son las figuras que aparecen normalmente en transgeneracional, son los roles de una película. O sea, al final hay una víctima, hay un verdugo, ¿verdad? Hay un padre que cuida, hay una madre apasionada. Siempre tenemos los eneatipos como repartidos en un elenco de protagonistas y a nosotros nos toca un rol o lo elegimos, ¿no? Yo creo que cuando decidimos venir a este mundo elegimos el personaje que nos toca, el personaje que vamos a desempeñar, el lugar, la fecha, y a partir de ahí la función que vamos a representar, ¿no? Wow. Y es interesantísimo. Y dices, y está en tema que te preocupe, sí hay un tema. Wow. Y es y escoge tu figura en tu sistema familiar, ¿sí? Vale. Me encanta. ¿Ok? Tenemos aquí el sabio, de carta, fabuloso. El sabio es un arquetipo que no puede fallar en la familia, es un puntal que es el consejo, es al abuelo, el bisabuelo, aquel que todo el mundo le va a preguntar, mira lo que me pasa, ¿qué hago, abuelo? Tú que sabes tanto, ¿no? Vale, estás sabido el sabio, hay un sabio potente y estás honrando a alguien de tu familia que ya fue un maestro. Todavía está por salir, Estás haciendo muchas cosas, Jorge, pero estás intentando encontrar el rincón auténtico de esa sabiduría. Por emerger. A ver qué es la dinámica, cuál es la dinámica que hace que tú representes ese rol en la familia. Ok, es un secreto, por eso no lo tienes claro, por eso no sabes exactamente cuál es el código. Te escribes códigos de la abundancia y todo esto, aún estás intentando descubrir el código que te lleve no hacia la riqueza, sino hacia el brillo, hacia el bichito total, ¿vale? Porque hay un secreto en la familia importante, que es el que está taponando todo eso. Aparecerá solo, te digo que es cuestión de tiempo. No es cuestión de buscarlo, tú sigue haciendo lo que estás haciendo porque el secreto aparecerá solo. Algún día te llegará la información de cuál era el secreto que había en la familia. Todo relacionado con este ancestro tuyo que era un sabio también, como se despertará. ¿Ok? Aún falta tiempo, es posible que aparezca en la madurez, por lo que yo siento, que aparezca la información, que haga como un jarro, ¿no? Como un rayo de luz, que haga, esto es lo que sucedió. Y ahora sé cuál es mi lugar. De momento estás en el camino, estás en las tentativas, aún tendrás tus errores, ¿vale? Que al final son aprendizajes también, ¿no? Hasta que te venga esa información del secreto de un familiar tuyo que fue un auténtico maestro, ¿no? Y ahí tendrás tu maestría. ¿Ok? De momento
vas buscando las maestrías de otros. Interesante. Interesante. Y esta ¿Qué es... hacemos para acelerar este proceso? Agradecer, ¿vale? El agradecimiento pasa, aquí estás tú de joven y esa persona mayor, ¿de acuerdo? Si puedes, o algún día lo hacemos y eso para averiguar quién fue la persona de tu árbol que fue un auténtico maestro, o si tú lo intuyes ya, si es un abuelo, alguna abuela o algo. ¿Tiene que ser abuelo, abuela o puede ser anterior? Puede ser anterior, puede ser un bisabuelo, seguramente... No sé por qué veo como el bisabuelo por parte de padre. No sé, lo veo por ahí. Tendría que investigar más. Vale, si tú intuyes que es una energía masculina, da igual quién fue, ¿sabes? No importa tampoco a veces la persona. Si tú intuyes que proviene de una energía masculina, fue un hombre, para ti el sabio, podría ser una mujer, ¿vale? Tú déjate sentir en una meditación, en esos momentos que tengas de introspección, déjate sentir si tú sientes que provienen de una energía masculina, ¿sí? Le haces un acto de agradecimiento, le haces un acto simbólico, un ritual de psicomagia, ¿vale? A la carta del emperador, que va a representar tu linaje paterno, el padre, tu padre, el padre de tu padre y el padre del padre de tu padre, o sea, tu abuelo paterno, le haces una ofrenda y dices, te agradezco toda la sabiduría que me has dado, te prometo que la voy a poner al servicio, la voy a utilizar para el bien, para ayudar a los demás, porque si algo me dice ese bisabuelo tuyo es que se utilice para hacer el bien, ¿vale? Parece ser que el secreto tiene que ver con que se hizo algo de daño con esa sabiduría, con ese conocimiento y no puede volver a suceder, que se generó sufrimiento con esa sabiduría. Prométeme que lo vas a hacer para hacer el bien, te lo prometo, lo cumpliré y le haces un regalo, ¿ok? Ahí lo dejo. Qué bueno. Ahí está, sí. Acaba de llegar el mensaje. Qué bueno. Se utilizó ese poder, esa maestría, pero se fue de las manos. Se hizo algo de daño o alguien se había perjudicado. Se utiliza con malas artes por parte de alguien esa maestría, ¿vale? Y ahí está Jorge que busca llevarlo a la luz esa idea. Bueno, yo siempre me he visto vinculado, ¿no? Yo me acuerdo siempre de pequeño, como ¿qué quieres ser? Fíjese, yo quiero ser un sabio, ¿no? Siempre, o sea, siempre ha sido como una de mis metas, ¿no? O sea, por eso estudié filosofía, siempre he ido como en esa dirección, ¿no? Siempre he querido como, ostras, quiero acercarme a ser un sabio. Quiero conocer la verdad. Sí, esa siempre ha sido como una de mis obsesiones. La verdad es el secreto. Y que te ha sabido el baúl, que es el secreto. La verdad que es algo que está oculto y que lo encontrarás cuando aparezca al momento oportuno, cuando te toque. Ahora tienes aquí la carta del sabio, si igual utilizar esto. El lugar de utilizar el emperador, quieres utilizar la carta del sabio y visualizas que ahí está todo tu linaje paterno, deditas con la carta y... Porque lo que veo aquí en tus cartas es que tienes, tienes varios símbolos, de hecho, ¿no? Tienes a nivel también del horóscopo, ¿no? Entiendo, o sea, las letras hebreas, además, claro. Hay 22 letras hebreas. ¿Cuántos en menos hay en la vida? 22. Tenemos 22 letras, la numerología es súper importante, cada carta está también... El número 11, además. Mira, nací el día 11. El número 11 es el número maestro. Interesante. Familia, aquí tenéis, tarot de liberación genética y la terapia de liberación genética. Tenemos también un libro, que también quería mencionarlo. Tú tienes un libro bestseller, que es el libro que más reconocido es. Cuéntanos un poquito sobre ese libro, cuándo lo publicaste y, bueno, cuéntanos un poquito cómo podemos llegar a él. La herencia oculta apareció en 2021. Sí, fue la compilación de muchos años de trabajo con la consulta y con el curso. Y ahí hago un repaso de cómo funciona el método de liberación, desde la epigenética, el árbol genealógico, la parte el origen emocional de las enfermedades, ¿vale? Los pactos kárdicos, los votos que podemos traer también heredados. Y enseño a hacer el árbol genealógico en ese primer libro. Es como el libro guía para los alumnos. Muy completo, muy completo. O sea, está muy bien condensada toda la sabiduría que hay en la liberación genética y es muy útil. Personas que lo han comprado, desde luego, que les sirve mucho para hacerse una autosanación o para ayudar a los demás. Y es el que ya lleva 3 ediciones. Sale con círculo rojo y
Y este último libro está muy vinculado a este primero. Luego saqué uno sobre numerología, la esencia de los números. Luego otro que es un ensayo sobre el karma, que está prologado por Vicente Merlo, y sí, un poco un trabajo de investigación sobre la filosofía hinduista y cristiana a través del karma y el dharma, que era un poco entretenimiento mío que lo plasmé en un libro. Y este último son 22 relatos, ahora sale el número 22, que son las cartas de los arcanos mayores, que es el número sendero de la Cábala. Son 22 relatos de casos de consulta que tienen que ver con diferentes ámbitos. Además tiene los dibujitos, o sea, está hechos con mucho cariño, explicando, relatando en modo historia, en modo cuento, lo que se vivió, lo que cada persona sintió y causa, ¿no? Y la explicación también, una explicación un poquito más lógica a partir del trabajo de maestros como Jodorowsky, como Marian Costa, personas vinculadas con el transnacional, Ana Anselén, que es la creadora de la psicogenealogía, también hablo un poco de esto. Wow. Competidos casos que yo creo que a las personas les puede resonar mucho, porque hay desde la salud hasta la parte de relaciones sentimentales. Casos prácticos para que lo puedas aplicar en tu vida y lo puedas aprender. Wow. El movimiento sistémico, las frases sanadoras que son tan potentes, aparecen aquí, ¿no? Escribe una carta que hace un decreto desde su alma para liberarse de algo, para abrir su espíritu, su alma. Espectacular. Y bueno, y aparte, una de las cosas que haces también, que fue una de las que te conocí más, es el tema de la numerología. También trabajas mucho la numerología. Quiero que nos des, no sé, algún tip, ¿no? O bueno, algunos apuntes. ¿Qué es para ti la numerología? ¿Cómo la aplicas en tus terapias? ¿Cómo se puede utilizar? Porque yo te considero una persona, un terapeuta muy potente, muy arraigado, con mucho conocimiento, ¿no? Y a veces pasa mucho, ¿no? Yo he aprendido a abrirme al mundo espiritual, pero al principio a todos nos da como un poco de cosa, ¿no? Ostras, ¿qué la numerología? ¿Qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa? ¿Que mi fecha me va a decir quién soy? Luego me he dado cuenta que es que los números, ostras, hablan, ¿no? Por ejemplo, ahora me está pasando una cosa desde hace un tiempo. Mira, te voy a hacer una consulta aquí en directo. Veo muchos números repetidos, ¿vale? Últimamente muchos más que antes. Y no sé si, bueno, veo el 88, sobre todo yo me fijo mucho en las matrículas de los coches. Para mí el 88 es un número muy bueno, o sea, me gusta mucho. De hecho, yo nací en el 88 y veo que se repite mucho. ¿Qué podría significar eso? Bien, la repetición de los números son señales del universo. Decimos a veces que son números angelicales, que son señales de los ángeles, o portales cósmicos. Yo me considero una persona espiritual, todos somos espirituales, ¿vale? Otra cosa es ser espiritualista. Y entiendo mi vertiente espiritual. Ahora, hay temas en los que yo no entro porque no soy un experto y tampoco tengo las certezas absolutas como para hablar de ellas, entonces se la dejo a otros colegas, ¿no? El tema angelical, un tema de arcángeles y tal, lo respeto y ahí está. Entiendo que los números son pura vibración energética, pura energía, da igual que las letras. Las hebreas, sí. Las vocales son almas y las consonantes son el cuento y tienen una vibración energética muy potente. O sea, los números igual, los guarismos encierran una vibración energética importante, además son arquetípicos, todos están en el imaginario colectivo. El uno lo dibujamos que en el colegio como un soldado, ¿no? Con un rifle, y el 1 es el número de la autoridad, del poder, de la fuerza de voluntad, ¿no? Está asociada además su figura y encierra una energía. El 8, yo soy un número 8 en numerología. El 8 es el número del equilibrio. Del equilibrio cielo y tierra, es la base terrestre y la parte superior celeste. Es lo celestial con lo terrestre, es saber congeniar, Jorge, en la materia con el cielo, con lo espiritual, con la divinidad. Pero encontrar ese equilibrio no es fácil. Saber utilizar, por ejemplo, la terapia para ganarte la vida en ello, o el tarot para ganarte la vida, eso no es fácil, sobre todo porque el 8 tiene un pensamiento muy materialista de las cosas, somos muy mercantilistas, somos muy mecánicos. No sé, contaba que la
la primera etapa de mi vida trabajando en una imprenta y produciendo, ¿no? Con mis mejores talentos, pero sí produciendo hasta que vi que mi energía y mi potencial interno era más poderoso que eso, que el hacer, el sentir era más poderoso que el hacer, ¿no? El ver el 8 equivale a una conexión especial con la riqueza, porque el número asociado precisamente a la abundancia, a la riqueza y al éxito es el 8. Es la carta de la justicia en el tarot, que tiene 2 platillos. Visto desde arriba es un 8. Totalmente. ¿No? Así que es el equilibrio y el saber congeniar las energías sutiles con las materiales para encontrar la auténtica abundancia y la riqueza. La prosperidad nacerá cuando que ya lo estás haciendo, estás fusionando las dos vertientes, ¿no? Lo material con lo más bruto que te... Qué bueno. Y luego tengo un número que una vez lo escuché, no sé, yo es lo que había escuchado, ¿no? 55 es que estás en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Eso a mí es lo que yo me llegó a través de un poco de numerología. No soy muy experto. Y luego el 47 o el 74 es un número que a mí siempre no lo detecto como negativo, pero lo detecto como algo que tengo que trabajar. No sé qué significa para ti ese número, 47, 74, ¿qué tiene que ver? El número... Mi numerología, la numerología kármica, la que yo utilizo, siempre promueve reducir los números de los 2 dígitos. Exacto. ¿Vale? Menos cuando nos vamos con un número maestro. En el caso del 74 al 47 vuelve a ser un 11. Y hemos hablado de exacto. ¿Vale? Esa maestría que subyace en ti, que seguramente te genera eso de decir. Me genera un... ¿Qué hago con esto? Ok. Hay como un trabajo que hacer, ¿no? Yo me lo interpreto como que hay un trabajo que hacer. Yo me aficioné a la numerología a través del árbol genealógico, porque la numerología, la bionumerología es súper importante. La fecha de nacimiento nos marca la conexión transgeneracional. Cuando nosotros estamos emparentados por algún miembro de la familia que nació igual que nosotros, o con 3, 6 y 9 meses de diferencia, tenemos la resonancia que decimos, que es la conexión espiritual y emocional con ese, y física con ese ancestro. ¿Sabes? Es como una pequeña señal de que estamos codificados igual que ellos. Sí, es súper interesante conocer la tabla numerológica. Y ahí me aficioné a la numerología y quise ir más allá y estudié la numerología pitagórica y luego la kármica. Y del 1 al 9 tenemos toda esa casuística de seres que además casualmente tienen que ver con los eneatipos, que también son 9 y tienen ciertos rasgos muy peculiares y diferentes entre sí. Eso es un trabajo muy profundo. Qué bueno. Alberto, me ha encantado. 3, 6 y 9 son los números de Tesla, que son los que crean la energía universal, y los vemos en todas las religiones como una parte de la Trinidad, del triángulo, y es la que nos une con nuestros padres y abuelos. 3, 6 y 9. Al final somos 7 miembros, que es la regla del 7, que lo ves en el Enneagrama también, la regla del 7, que somos, nuestros abuelos son 4, nuestros padres 2 y nosotros 1. Somos 7. Qué interesante. Pues todo está conectado. Tienes, que por cierto me lo dijiste y yo me voy a hacer la carta contigo, la carta numerológica. Tienes además la página web. Sí, es uno de tus productos estrella. Por ahí compartiremos, en este vídeo compartiremos también tus enlaces para la carta numerológica, para que puedan conseguir este libro o el libro de... Tiene mucha demanda. La lancé en 2020, a raíz de la pandemia, que podíamos salir de casa, y voy a crear un producto digital. Y ahora podía hacer seminarios, yo podía hacer talleres, hacer la carta, hacer la numerología en lugares, y voy a hacerlo de forma digital, luego por internet, y empezó. Pues bueno, es que fui al programa de Alex a hacer en 2020 el programa de Alex y recibí 300 peticiones de cartas numerológicas, y a partir de ahí, pues creo que llevo 2.000 euros. Pues me ayuda a mi hijo, que también es aplicado a la numerología, de la astrología, me ayuda a hacer las cartas, pero cada vez que... Además, hago una predicción para cómo se va a presentar el año que viene, 2026. Ahora, las personas que la pidan a través de este programa que estamos haciendo, ya hago una predicción, porque ahora a partir de julio ya empiezo a calcular cómo se va a presentar 2026 para las personas. Qué bueno, qué bueno. También, para acabar con esto, y te agradezco muchísimo todo lo que nos has explicado, la verdad que creo que es un universo de cosas, ¿no?, para poder adentrarse en este misterio que es el alma y la mente humana, ¿no? Y cómo llegar a descifrar
esto, ¿no? Y creo que estás muy acertado en el hecho de que no solo se puede, al alma humana o a la mente humana no solo se puede acceder de modo intelectual, ¿no? Sino que hay de haber una parte de intuición, ha de haber una parte de señales, y tú has desarrollado todo un sistema para poder, dentro de lo que es la intuición, poder trabajar de una manera más segura, una manera más metódica, teniendo en cuenta que la intuición nunca es metódica y nunca es 100% científica, ¿no? Pero me gusta mucho, es muy interesante, es muy original. Creo que yo nunca había visto nada igual, o sea, creo que obviamente ahí tienes un mundo interior, un aprovechamiento. A todos al principio, cuando yo hice mi primera intervención, que esto es mío, esto que me llega, esta información, la estoy generando yo, la estoy ocasionando yo, me viene de fuera, o es un invento, o es... Bueno, he incorporado los métodos y las técnicas para destilar eso, son catalizadores de la información, al fin y al cabo. Exacto. Y son transportables porque cualquier alumno les puede aprender para que se quite esa duda. No, es que yo creo que me estoy proyectando con el cliente. Es igual, lo hacemos todos. Claro. Yo estoy hablando contigo y estoy volcando en ti mi propia sabiduría, mis propios conocimientos, lo tuyo y lo estoy respetando. No te importa, no importa. Es lo importante que siempre digo a todos los alumnos es la mejora que podemos proporcionar a la persona que tenemos delante. Si tú hoy has aprendido algo nuevo, hay algo en ti que se ha autorregulado, das un salto cualitativo en tu ser, un salto cuántico, yo ya he hecho un trabajo, ya mi aportación para mí ya es satisfactoria. Entonces, lo que pasa con las consultas. Si la otra persona, cuando acaba la consulta, dice, me siento mejor o he cambiado, es suficiente para que tú puedas aceptar que ese mensaje, esa sutileza o esa intuición, ¿vale?, ha sido útil y te puede ayudar como terapeuta o como maestro en tus cursos o quieras. Para eso, pues esas herramientas que son como pequeñas destornilladores, alicates, cosas que están en la caja de herramientas de liberación genética que tú coges para que aquí mejor te va, no realmente diga que me va a funcionar. Me encanta, Alberto. Muchísimas gracias. Te volveremos a invitar y volveremos a hablar. Haremos más experiencias. Por último, quiero que que expliques un poquito. Creo que en septiembre empiezas la terapia, el curso de terapeuta de formador como en liberación genética. Quiero que pues des unos pequeños, que me expliques un poquito cuándo empieza, las fechas, cómo lo pueden hacer las personas para unirse en tu curso. Y sí, explícanos un poquito. Bueno, empezaremos en septiembre, el día 8, creo que es martes, porque será una certificación que durará 6 meses. Nuevamente la vengo haciendo de 6 meses en 6 meses. En las era que nos conectamos cada martes de 6:30 a 9 de la tarde para aprender todas estas herramientas, para practicar entre nosotros y formarse como terapeutas de liberación genética, liberadores, éticos liberadores, ¿no? Al final del curso obtienen su certificación, que está certificada por Aula Transpersonal, que es la escuela que tengo fundada hace 3 años. Y se puede complementar con otro tipo de terapia. Hay terapeutas, la mayoría que vienen a cursos son terapeutas que ya buscan más herramientas, ¿no? Una forma de complementar también con estas certezas que hemos estado hablando aquí en esta charla, ¿no? Nos conectaremos cada martes durante 6 meses y luego hacemos un stage final, que suele ser un retiro para las personas que puedan acudir, practicar en persona, ¿no? Hacer las constelaciones, hacer las técnicas como hemos visto en el curso, comentaros con todo lo añadido, para que lo vivan en primera persona y puedan también practicar entre ellos, entre compañeros, ¿no? Es una terapia súper completa, es una certificación que creo que no solamente para ayudar, sino es un proceso de transformación. Si miramos los testimonios de la gente que ha hecho el curso, la coincidencia es que desde que empiezan hasta que acaban hay una transformación esencial en todos ellos. Todos han sanado porque además una de las premisas mías desde que empecé con este mundo es que cada alumno recibe de mí una intervención individual. Todos van a ser abordados por mí en el curso, uno por uno, para sanar esas partes que están ahora mismo dañadas, esas heridas que quedan todavía sucurando, y puedan hacer una transformación del primer momento del curso hasta el final. Eso es una cosa que tampoco todos los cursos lo ofrecen. Yo, afortunadamente, forma parte de mi misión también ayudar a sanar a las personas en este curso. Perfecto. Si tuvieses que dar
un consejo en una frase que resumiese todo lo que has aprendido, un consejo de vida. Es como si tuvieses que decir todo lo que has aprendido hasta el día de hoy y tuvieses que dejar una frase como legado o como consejo, ¿qué consejo darías? Yo la frase que además es muy metafísica, es muy filosófica o es muy psicológica. Y la psicología, la verdad es que me encanta. La parte psíquica para mí es muy fuerte. Es cuando me muevo, es que lo que nos sucede lo hemos elegido nosotros. No responsabilices a los demás de lo que te está pasando, ¿vale? Y no responsabilices a los demás de lo que te va a limitar en el futuro. Toma ya acción, responsabilízate de tu circunstancia, de tu elección en la vida y ponte en marcha. Es lo básico, es lo básico. Mientras culpemos a los demás, estamos en la rueda del samsara y estamos en el sufrimiento contigo. Ahí no hay salvación. Alberto, muchísimas gracias y encantado de tenerte aquí. Bueno, familia, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Os estaremos compartiendo toda la información. Muchísimas gracias por haber estado aquí y recordar suscribiros al canal y, bueno, quedaros atentos porque vamos a estar compartiendo muchísimo contenido de valor y ha sido un placer estar con vosotros este día. Un abrazo, familia. Os quiero. Chao, chao.